Muy buenos días. Que el Señor te bendiga. ¿Cómo estás? Qué bueno. Qué bueno, gracias al Señor. Gracias al Señor porque este año, en el mes de septiembre, estaríamos cumpliendo 15 años con Casa de Oración Banfield. Y la verdad que es un milagro. Gloria a Dios por eso. Sí, igual falta. Pero quiero decirles que, bueno, como el Señor, toda esta liturgia que se hace, ¿no? Que comenzamos adorando, comenzamos alabando, después adorando al Señor, después tenemos el servicio de ofrendas y diezmos, el tiempo de oración por las peticiones, luego la palabra del Señor, después una adoración final. Y saben que Dios ha bendecido esto, porque es la liturgia que Él ha establecido. En otros tiempos teníamos otro tipo de reuniones que duraban 8 horas las reuniones, porque pasaban a testificar, pasaban a cantar, cada uno hacía su numerito, ¿no? Y hemos entendido que se viene a la casa del Señor para adorarle a Él y que Él nos hable, porque nos resta camino todavía. Tenemos vida por delante. Amén. ¿Tenemos vida por delante en este mundo o tendremos vida eterna cuando el Señor nos lleve? Así que tenemos vida por delante y tenemos mucho por seguir aprendiendo del Señor. Y seguimos con nuestra serie que le titulamos Comparaciones, por no decir parábolas. Y hoy toca, como ya se dan cuenta, la parábola de las pérdidas. El título es Perdido por perdido. ¿Te ha pasado de decir, bueno, ya se perdió? Ya se perdió, se perdió. ¿Qué va a hacer? Bueno, la palabra perder proviene del latín perdere, que significa dejar ir o algo que se destruye. Esta palabra latina se forma a partir del prefijo per, que per es por completo, y el verbo dare, que en este caso implica la acción de dejar algo. Tiene mucho que ver con perdonar. Perdonar también es donar, o sea, dejar ir todo. Cuando uno perdona, deja ir todo. Ya está, listo. Ya te perdoné, ya pasó, ahora somos otra vez amigos. En resumen, la etimología de perder se remonta a la combinación de la raíz latina per y dare, que juntas sugieren la idea de dejar ir algo. O que lo perdiste involuntariamente. Uno en la vida puede perder muchas cosas. Muchas cosas. Podés perder el avión, podés perder el tren, el taxi, el colectivo, el ómnibus. Por llegar tarde, por ser dormilón. Te lo perdiste. Cuando vas a tomar un avión, si haces un vuelo de cabotaje, un vuelo interno, tenés que estar 2 horas antes. Acordate. Y si vas a hacer un viaje al exterior, a otro país, tenés que estar 3 horas antes. Porque puede ser que si llegas tarde, perdés el vuelo. Me ha pasado. Entonces es complicado perder un vuelo. Podés perder las llaves. La llave de tu casa, la llave del auto, la llave de aquel candado que abre o la llave de la caja fuerte. Wow. Podés perder dinero. ¿Cuántos perdieron dinero? A ver, levanten la mano. Varios, ¿eh? ¿Cuánto perdís? Nada. Pero, si habrás llorado, ¿no? Podés perder la Biblia, pero no pierdas el celular, o el dinero, o la billetera. Podés perder oportunidad. ¿Sabes que las oportunidades se dan una vez en la vida? En todos los espectros de la vida. Pero sobre todo en la oportunidad de servir a Dios. Si no lo estás haciendo, estás perdiendo cada día oportunidad. Es una hemorragia de oportunidades que vas perdiendo. Puede ser que estés perdiendo el tiempo, que pierdas el tiempo. Me hizo esperar, me quedé aquí como un florero y nunca vino, perdí el tiempo. Puede ser que pierdas sangre por algún accidente o alguna situación que te haya acontecido, comiences a perder sangre y eso es peligroso. Rápidamente hay que hacer algo.
Puede ser que pierdas una amistad. Hoy somos grandes amigos y mañana somos conocidos. Puede pasar. Puede ser que pierdas peso. Ese está bueno, ¿no? Pero bueno, a veces uno pierde peso porque está enfermo. Pero qué bueno perder peso saludablemente, porque dejaste de comer tanto cosito. Puede ser que pierda la memoria. ¿Les pasa que subieron o fueron al fondo a la habitación y vas retrocediendo y ¿no? Rebobinás a ver si te acordás, ¿no? Y puede ser que pierdas la vida. Y ahí ya se terminó. Cuando mi esposa viajó justamente con la esposa del pastor Maxi, con la pastora Ana, estuvieron allí ministrando a las mujeres en Casa de Oración Paraguay, y unas hermanas les hicieron un obsequio, ¿no? Un hermoso acolchadito, es un acolchado muy monono, muy lindo. Y la hermana, ahora la va a incendiar a Anita, se olvidó el acolchado en el avión. Y lamentaba, ¿no? Y digo, bueno, ya está, perdido por perdido, un regalo, bueno, no te salió nada. Pero miren cómo son las cosas. Anduvimos por allí con Jorge y Ana, que ella también tenía que volar después a Resistencia, o hacer un trámite, ¿no? Pasábamos por ahí, y como y fuimos. Y el pastor le decía, no, anda a intentar, preguntar. Y fuimos a una oficina al fondo, que hay una oficina de objetos perdidos, que es una habitación donde hay un montón de cosas. Computadora, hasta valija, de todo hay. Y ahí está, cuando abrió la puerta, dice, ahí está mi acolchado, dijo, lo reconoció. Yo digo, wow, que Dios está contigo, ¿no? Pero decían los oficiales de ese lugar que hay objetos perdidos que nunca reclamaron. No sé si eso lo rematan o se lo rifan entre ellos, no sé, pero perdido por perdido. Argentina, nuestro país, ha sufrido la tragedia de muchas pérdidas, de muchas desapariciones, de cientos de personas. ¿Qué desesperación es perder a un familiar, ¿no? Que hoy a través de los medios se busca, ¿no? Hace poco pedían oración por la hija de un hermano de la iglesia que despedía, por favor, oración por una chica de 15 años que no desapareció, se fue a comprar o lo que sea y no desapareció. Yo me pongo en la piel de esa persona, ¿no? Y digo, qué tremendo, ¿no? Que desaparezca un ser querido. Más con los celulares que rápidamente uno se conecta. Argentina ha sufrido tiempos muy oscuros donde la gente era desaparecida. Yo mismo fui secuestrado junto a mi padre en los años 70 y mi padre estuvo desaparecido y fue una experiencia muy, muy difícil. Cuando papá, mamá, saliendo de esto, cuando subís a tu hijo por primera vez, a tu hija, en el 541, solito, que tenés que bajarte ahí donde está el cartelito y está la escuela a una cuadra. No, estás ahí desesperado, angustiado, y llamame y llamás a la directora de la escuela, a la maestra, a ver si llegó bien tu hijo, ¿no? ¿Tuviste la experiencia de perderte en un lugar desconocido? ¿Vieron esa gente que sale de turismo, se va por la montaña o se va al desierto? Hubo situaciones muy, muy lamentables también de gente que se ha perdido. Hubo un caso muy, muy, muy notorio en el tiempo cuando se hacen las peñas estas, ¿no? En Córdoba, ¿no? Cosquín y esas cosas, ¿no? La doma que se hace, no sé en qué provincia, no recuerdo bien. Y había un matrimonio que no conocía y se metió por Santiago del Estero y se metió a un lugar que ahí están las salinas más grandes, una de las más grandes del país. Y vos, una vez que estás ahí, si no tenés orientación, no tenés una brújula o algo, te podés perder. Y este matrimonio se perdió y hacía mucho calor, el auto se le había descompuesto. Y él salió a buscar ayuda
El hombre era un hombre ya mayor, murió en el camino y la mujer murió en el auto. Se perdió. Es posible perderse en un territorio, también lo es extraviarse mentalmente, perder el rumbo, el sentido figurado, literal, desorientarse, desaparecer. Es muy posible en un momento dado no saber dónde uno está. No sé si te ha pasado, que no sabes en qué lugar estás. No sabes en qué espacio y tiempo estás. Yo les debo confesar, a mí me pasó una vez aquí en este barrio. Miren, ¿cómo te vas a perder aquí? Pero me pasó. Me pasó que me bajé no sé dónde y empecé a caminar, pero en sentido contrario, era de noche y me desorienté. Y es una sensación horrible. La verdad que me sentí muy mal. ¿Cómo puede ser que me pierda? Y estaba por acá nomás. Vamos a abrir la Biblia, Mateo 18, 11, como preludio. Vamos a leer ese versículo. Y saludamos a todos los hermanos que nos están acompañando a través de la transmisión. Hoy vamos a hablar perdido por perdido de nuestra serie Comparaciones. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué vino a salvar el Hijo del Hombre? Lo que se había perdido. Es decir, estábamos perdidos. Pérdida es privación de lo que se poseía. Daño recibido, cantidad o cosa perdida. Y también significa sin rumbo y totalmente desorientado. Vamos a leer nuestro capítulo central, que se encuentra allí en Lucas capítulo 15, versículo 1 al 32. Lucas, que nos habla de 3 parábolas sobre las pérdidas. Lucas 15, 1 al 32. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran
hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llevar a su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió y dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido todos tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El padre entonces le dijo: Tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Un aplauso al Señor, ¿no? Como se dan cuenta, vieron cómo afloran los dones, ¿no? Porque esa forma de lectura nos lleva a la historia y nos mete en situación. Y el predicador, en este caso el pastor, es como aquel que tiene un martillo y esa palabra que ha sido dada, la clava con un mazo, ¡pah!, para que se meta en el corazón. Y eso es lo que vamos a hacer. Cuando aparece un personaje como, por ejemplo, un político o un presidente o un famoso, decime a alguien bien famoso que diga: me gustaría conocer a ese famoso. No sé, algún actor, no sé, Antonio Banderas, qué sé yo, algún actor conocido, que Robert De Niro, o una actriz o un cantante, ¿no? ¿Qué pasa de repente cuando sale de un lugar un político o el presidente o un famoso, muy famoso, y vos te querés acercar a esa persona? ¿Qué es lo que sucede? No te dejan. ¿Quiénes son los que no te dejan? Aparece un par de patobicas, ¿no? Te dicen. Una vez un pastor quiso conversar con un pastor muy conocido, de acá de la zona de Buenos Aires. Muy conocido el hombre.
Y este pastor fue a acercarse como quien se acerca con un hermano para hacer una consulta. Y un de estos, porque tienen patobica también los pastores. Generalmente son más así anchos que así, ¿no? Pero lo hicieron, a este pastor que era menudito, lo hicieron volar como 2 metros y casi lo lastimaron. Se lo empujaron, sí. ¡No toquen a la mujer! Hay de eso. Yo no tengo algunos que andan por ahí al lado mío, pero no son guardaespaldas, son hermanos que están ahí, compañeros. Pero imagínense, ¿no? Alguien quiere acercarse al pastor y no puede porque él es como es el famoso, el number one, ¿no? Y el contexto de todo lo que hemos escuchado hoy, esta mañana, era que Jesús estaba hablando, estaba enseñando. Y de repente, mientras él enseñaba, se le empezaron a acercar como que había mucha gente, pero había gente que se metió y que quiso acercarse más. Que, es más, no sé si a los pies del Señor o tocarlo, ¿no? Y querer estar más cerca del Señor. Y estos eran personas despreciables. Eran despreciables. Eran los recaudadores de impuestos, y también había prostitutas que necesitaban, como hoy cuando se ministró en la alabanza y la adoración, nos mostramos necesitados de Dios. Y se habla de pecado y en algo estamos fallando y es necesario pedirle perdón a Dios. Así nos acercamos al Señor. Entonces, este padre de la parábola del hijo pródigo personifica a Jesús, es Jesús. Y el hermano mayor son los fariseos. Y en este caso la prostituta y los recaudadores de impuestos, los publicanos, era el pecador. Entonces dice en esta versión, mientras Jesús enseñaba, se le acercaron muchos de los que cobraban impuestos para el gobierno de Roma. Y también otras personas a quienes los fariseos consideraban gente de mala fama. Al ver esto, los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a cavilar y comenzaron a hablar entre ellos, a criticar a Jesús. Y decía: este hombre es amigo de los pecadores y hasta come con ellos. ¡Qué asco! Y al oír esto, Jesús les puso este ejemplo. Fíjense qué tremendo, porque el Señor sabía, había mucha gente. No es que estaba así el Señor. Él sabía, él conocía. Al oír esto, él, como quien no quiere la cosa, comienza a dar comparaciones, a hablar parábolas. Dice: si alguno de ustedes tiene 100 ovejas y se da cuenta que ha perdido una, ¿acaso no deja las otras 99 en el campo y se va a buscar la oveja perdida? Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros y vuelve muy contento con ella. Después llama a sus amigos y vecinos y le dice: vengan a mi casa, alégrense conmigo, ya encontré a la oveja que había perdido. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por una de estas personas que se vuelve a Dios que por 99 personas que no necesitan volverse a Dios. Pregunto, ¿alguien no necesita volverse a Dios? ¿O todos necesitan volverse a Dios? El Señor usa una ironía ahí. Porque amados, algunos usan este texto para decir: el pastor no nos visita. El pastor siempre está con la una y las 99 nos deja tirado. Amados, mire, si usted quiere ser la 99, los 99 eran los fariseos. Porque ellos rechazaban a Jesús y ellos decían: no te necesitamos a ti. Entonces, no necesitamos a Dios. No necesitamos a Cristo. Entonces, por eso dice que Él va a aquella que está perdida, que reconoce que está perdida. Como el publicano, ¿se acuerda que se golpeaba el pecho? El otro no, el otro decía: yo ayuno, yo hago esto, yo no necesitaba de Dios. Y sigue, Jesús le puso otro ejemplo. ¿Qué hará una mujer que con mucho cuidado ha guardado 10 monedas y de pronto se da cuenta que ha perdido una de ellas? De inmediato prenderá las luces y se pondrá a barrer la casa y buscará en todos los rincones hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, invitará a sus amigas y vecinas y les dirá: vengan a mi casa y alégrense conmigo, ya encontré la moneda que había perdido. De la misma manera, los ángeles de Dios hacen fiesta cuando alguien se vuelve a Dios. ¿Querés hacer que haya fiesta en el cielo? Volvete a Dios. Sigue diciendo, Jesús también le dijo: un hombre tenía 2 hijos.
Un día el hijo más joven le dijo a su papá, papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus dos hijos. Acuérdense de esto, sus dos hijos. A los pocos días el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos, a otro país. Allá se dedicó a darse todos los gustos, haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Ya se habían quedado sin nada. Se quedó sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país y el joven empezó a tener hambre. Entonces buscó trabajo y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos allí en la finca. El joven le daban ganas de comer, aunque fuera la comida con que alimentaban a los cerdos, pero nadie se la daba. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó en la finca de mi padre. Los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo me estoy muriendo de hambre aquí. Volveré a mi casa y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Y le diré, no merezco ser tu hijo, pero que me dé empleo por lo menos y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a su casa, a la casa de su padre, cuando todavía estaba lejos. Su padre corrió a él lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos. El joven empezó a decirle, pero papá, me he portado muy mal contra Dios, contra ti, ya no merezco ser tu hijo. Pero antes que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo, pronto, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo y también sandalias nuevas. Maten el ternero más gordo y hagan una gran fiesta, porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se ha perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, se acerca a la casa y empezó a escuchar chipum, chipum, chipum. Y oyó la música y escuchó el baile. Llamó a uno de los sirvientes y le preguntó, ¿qué pasa? El sirviente le dijo, es que tu hermano ha vuelto sano y salvo. Me imagino que el sirviente estaría feliz, ¿no? Salvo y sano, y tu papá mandó a matar el ternero más gordo para hacer una fiesta. Entonces el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Caprichito, ¿no? Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara, pero él, muy enojado, le dijo, he trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido, pero a mí jamás me has dado siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Y ahora que vuelve ese hijo tuyo, después de malgastar todo su dinero con prostitutas, ¿matas para él el ternero más gordo? El padre contestó, pero hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. ¿Cómo no íbamos a hacer una fiesta y alegrarnos por el regreso de tu hermano? Es como si hubiera muerto, pero ahora ha vuelto a vivir. Como si se hubiera perdido, pero ahora lo hemos encontrado. Ya la parábola nos habla muchísimo, ¿no? El oficio pastoril, el oficio literal del pastor, él es responsable por cada una de las ovejas. A él le dan 30 ovejas, por decir un número, y él tenía que contarlas y las llamaba por su nombre. Y si se le perdía una o la devoraba algún animal salvaje o la mataban, hay también personas que se dedican a eso, a robar, ¿no? Son cuatreros, ¿no? A robar animales de otros. Esto se da mucho en la Patagonia, se da, hay una temporada para eso. Entonces el pastor debía pagar de su salario, o sea, le descontaban de su salario una oveja. No sé qué el valor de la oveja, pero sería por lo menos medio sueldo, ¿no? Porque es un animal caro. Las ovejas se perdían. Las ovejas se pierden porque son torpes. Las ovejas se pierden porque son curiosas. Están bien acá, están cuidadas, están atendidas, son amadas, pero quiere probar algo más. Algo le llamó la atención, por ahí una mariposita, algo que vio por ahí, y se fue, y de repente todos van avanzando, y esa ovejita se fue y se perdió. Se aleja y no ve el peligro, no sabe del peligro. El Señor Jesús, dice Lucas 19:10, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Dice Isaías que cada uno andaba por su camino, tal cual como ovejas sin pastor. Y noten, iglesia, el énfasis en el gozo, en la alegría,
el pastor se goza, los vecinos se alegran y en el cielo hay mucho gozo. Dice su palabra que el Señor se deleita en la alabanza de su pueblo. Amén. La verdad que yo creo que el Señor atiende y se goza por la alabanza de su pueblo. Pero dice las Escrituras que cuando una persona se arrepiente de su pecado y se vuelve a Dios, hay fiesta en los cielos. Porque hay gente que puede estar cantando o no. Hay gente que estamos adorando y hay gente que está en otra. Pero puedes que estés en otra o que estés cantando y que estés lejos de Dios. Pero un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Y Él lo recibe y dice que se goza el Señor con las huestes celestiales. Fíjate lo que causa un arrepentimiento. Después el Señor presenta otra parábola, las 10 monedas de plata, que se usaban como collar o corona. Una mujer que se casaba, el esposo le regalaba un collar con monedas de plata. A veces se las colocaba aquí, o en algunos casos se lo colocaba en la frente como una corona. Entonces, si una mujer aparecía con una corona de monedas y le faltaba una, era como era un sinónimo de una mujer descuidada. O era un sinónimo de una mujer que no amaba a su esposo. Porque ¿cómo va a ser tan desatendida de no cuidar lo que su esposo le regaló tan valioso, ¿no? Perder una moneda sería la ruina del collar y una vergüenza para esa mujer. Como la moneda, los pecadores llevan en sí el sello de la imagen de Dios y son valiosos. Todos los pecadores son valiosos, por eso Jesús murió por él. No crea que solo los que estamos aquí adentro somos valiosos, los que están afuera también, porque Él murió por ellos también. Vamos a leer Lucas 20, 24 al 25. Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces le dijo, pues, dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Pagan los impuestos? Bueno, 3, 4 que son bien prolijos, ¿no? Pero es una pregunta incómoda, ¿no? ¿Pagás los impuestos? Bien, si no lo pagás, comenzá a pagarlo. Pues después reclamamos, no hay asfalto, no arreglan los caños, no hay patrulleros, pero todo eso sale de los impuestos. Si no pagamos impuestos, ¿cómo? ¿No? Entonces había una situación porque había que pagar los impuestos. Y bueno, el Señor en otra situación toman un pez, un pescado, le abren la boca y sale una moneda, paguen los impuestos. Ahora le preguntan al Señor y el Señor saca la moneda y dicen de quién es el rostro, ¿no? Del emperador de Roma. Bueno, denle al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Y la segunda pregunta obligada, ¿cuántos pagan sus diezmos? Pues ahí hay 2 amén. Por lo menos pagan los impuestos, bueno, está bien. Pero ahí nos está hablando que si se pierde una moneda, es como decir perder un dinero que vos tenés que cubrir algo con ese dinero. Si se pierde una moneda, esa moneda queda fuera de circulación. Como la imagen esa que está el muchacho ahí. No sé si se ve. ¿Se ve algo? Es que está oscuro ahí abajo de la cama. Con el celular ahí está buscando, a ver dónde está, ¿no? Cuando se pierde algo uno, y parece a propósito, ¿no? Porque gira el anillito y busca la alcantarilla, ¡pum! A la alcantarilla. Se fue ahí. Cuando un pecador es hallado de nuevo, se transforma en alguien útil y capaz de servir al Señor. Pero si está perdido, no sirve. ¿Qué significa estar perdido? Es la imagen de la oveja desorientada. Cuando dice estoy perdido, no sé para dónde agarrar, no sé qué hacer. Estoy superado. No sé a quién acudir. Una oveja desorientada está asustada. Una persona desorientada está asustada. Una persona asustada está propensa a enfermarse.
y muchas veces cae en cama y a veces lo interna. Y en algunas situaciones se van. Todo a causa de estar perdido. Porque una oveja, en este caso haciendo la analogía y la comparación, es una oveja que está lejos de la seguridad, no está escuchando al pastor, no oye la voz del pastor, y la voz del pastor se aleja, no es el pastor que se aleja, sino es ella que se aleja. Porque le daba seguridad la voz del pastor. Cuando veía algún animal salvaje, un lobo, un puma o cualquier depredador, rápidamente el pastor hace una señal, un silbido o una voz y todas las ovejas alrededor de él van rápido a un lugar seguro. Ahora lo que sucede, hay mucho silencio y la oveja se siente cómoda, dice, ya no lo escucho más a ese plomo, está todo el tiempo, y está tranquila. Pero hay demasiado silencio y comienza a darse cuenta que está desorientada. No sabe si era para allá o para allá. Y está asustada. Está lejos de la seguridad y eso significa que está en peligro. O como la moneda. La moneda es útil cuando la tenés en la mano, pero si está perdida, está fuera de circulación. Ahora, en el caso del hijo menor, de la parábola del hijo pródigo, quiere decir estar separado de la comunión con el Padre a voluntad. O sea que primero, algo se pierde por descuido. Segundo, la oveja se pierde por tonta. Y tercero, alguien se pierde porque quiere perderse. Lejos de la seguridad, lejos de los goces, de los privilegios de estar en la familia del Padre. ¿No te pasó alguna vez de estar lejos de tu casa a altas horas de la noche, 1, 3 de la mañana, no sé, que fuiste a un casamiento, fuiste a un lugar y de repente todos los hermanos con autos se desaparecieron y vos te quedaste ahí en un lugar allá en medio del campo, ¿no? Alejado, que hay sombras por todos lados, en un lugar desconocido, en la parada de un colectivo que no sabe ni a dónde va, pero te querés subir para que te saque de ahí? ¿No te pasó nunca eso? Cuando estabas de novio, ¿te acordás que te ibas hasta allá, hasta Villa Madero y terminaste, no sé, en el Matadero? De noche. Y te sentís desprovisto porque estás vos solo, un farolito, la parada del colectivo y un montón de sombras por ahí. A pesar de lo duro del mensaje del Señor, dice el Señor en Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea que si queremos estar en la seguridad de Dios, si queremos estar al cuidado del Señor, muchas veces, amados, tenemos que estar dispuestos a renunciar a todo. Pero no porque querramos renunciar a todo. En este caso dice, si alguno quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre. O sea, acomodar nuestra escala de valores. ¿A quién amamos más? ¿Qué es lo que amamos más? Hagamos un análisis. ¿Qué en tu corazón es el motor que te mueve? ¿Tu propia vida? ¿Te amás demasiado? ¿Amás a tu esposa? ¿O a tu hija? ¿O a tu hijo? ¿O a tu nieto? ¿O tu auto? ¿O tu casa? ¿O tu dinero? Algo amás. Entonces, si querés seguir al Señor, eso tenés que dejarlo todo a un segundo plano y amar al Señor sobre todas las cosas, si no, no podrás tener nada con Él. Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa, más que a sus hijos y más que a sus hermanos o sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. O sea que Dios es un Dios que pide todo. Y la renuncia, es una renuncia y trae dificultades seguir al Señor. Encima, como se decía antes, para yapa, ¿no? Para yapa, decían. Como si fuese poco, renunciar a todo eso y pasar situaciones. Somos excluidos de la sociedad. La sociedad que antes te atraía o la sociedad que antes te amaba, ahora ya no. Murmuraban, dice. Se quejaban de Jesús mintiendo y propagando esa mentira a la multitud.
Por esa causa el Señor relató estas 3 parábolas. Porque decían, este Jesús, este profeta, anda con la peor calaña de la sociedad, cuando debería estar acomodado con nosotros, decían los fariseos. Y el Señor ilustra el gozo de Dios cuando un pecador se acerca al Señor arrepentido. Y dice Lucas 15:2, repasando, esa expresión es despectiva, a los pecadores recibe. Y eso fueron, entre ellos hablaban. Y el versículo 4 dice, va tras la que se perdió. El Señor anda detrás de la que se perdió. Las primeras 2 parábolas, la moneda y la oveja, demuestran que Dios siempre toma la iniciativa para buscar al pecador. Dios es el que busca. El que estábamos perdidos era nosotros, no el Señor. Algunos dicen, encontré al Señor o encontré a Dios. No, Dios no estaba perdido, vos estabas perdido. Los rabinos enseñaban que Dios estaba dispuesto a recibir a los pecadores que buscaran con suficiente insistencia su perdón. O sea, los fariseos enseñaban que alguien que pide muchas veces perdón, va a recibir de Dios. Pero vemos aquí que es al revés, que es Dios el que vino a buscar y salvar lo que se perdió. No es mérito nuestro. Aquellos pastores en Medio Oriente eran responsables, como les dije, por cada oveja y tenían la obligación ante su patrón de asegurar que no se extravió ninguna, no murió ninguna, ni ninguna salió lastimada. Entonces pasaban revista y decían, bueno, ahí está Copito de Nieve, ahí está Orejudo, ahí está Narigón, estaban todas las ovejitas con su nombre, están todos perfectos. Pero cuando se pierde una de esas ovejas, el pastor se encariña con el animal, hablando del pastor literal. No era tan solo por el hecho de que, me va a costar esto pagar, no tengo plata, no, sino porque se preocupaba, tenía vocación de servicio. Entonces dice que cuando va, la encuentra hacia ahí estás, mirá cómo estás, toda sucia, lastimada, dice, la pone sobre sus hombros. Es la imagen que siempre vemos, ¿no?, de Jesús con una ovejita en sus hombros. Está perfecta esa imagen. Amoroso. No es que la golpea, la garrotea, porque me hace caminar por acá, mira, tuve que hacer todo esto para encontrarte. No, amoroso, la encuentra y lleno de gozo, con la alegría por el rescate. Dice el versículo 7 que literalmente lo del pastor es una analogía, pero literalmente dice que hay gozo en el cielo, hay alegría en el cielo. Y déjame decirte algo, amado, amada. ¿Saben por qué hay tanta alegría en el cielo? Primero, porque se salvó una vida, se salvó eternamente. Y segundo, porque escapó del infierno. Porque en el cielo se sabe lo que es el infierno. Dios sabe porque Él es el creador del infierno. Y Él sabe que ese lugar es un lugar donde nunca más, jamás de los jamases, eternamente saldrá del tormento un alma que entra allí. No se trata solamente de zafar de algún problema, de alguna enfermedad, o un problema de trabajo, de matrimonio, salud, dinero y amor. No se trata solamente de eso, se trata de salvarnos del tormento eterno. Y no solo eso, sino de llevarnos a la gloria, al gozo eterno del Señor. Amados, es la antípoda, es algo totalmente opuesto al infierno del cielo. Por eso hay tanto gozo en el cielo. Una referencia al gozo del mismo Dios en contraluz con los fariseos que se quejaban, que murmuraban aquí en la tierra. Versículo 8 dice que la mujer que pierde la moneda enciende la lámpara. Las casas de aquella época, con una sola habitación, el dormitorio, generalmente no tenían ventanas, o sea que era algo muy raro, ¿no? Pero eran oscuras. Entonces dice que la mujer barre la casa, y esto nos muestra que la búsqueda fue efusiva, frenética, minuciosa. Por otra parte, la tercera parábola habla del significado que el padre, en este caso, mira qué notable, no fue en busca de su hijo, sino que esperó en casa a que el muchacho regresara. Porque el padre le daba todo, pero en su casa. Fuera de la casa ya no es jurisdicción del padre. Y en la vida real, cuando un hijo se va, bueno, le podés financiar a tu hijo si se va, se quiere ir.
Si se va, porque es suficientemente hombre o suficientemente mujer para poder solventarse y pelear la vida, ¿no? Y si se va enojado, así como se va enojado, tiene que volver desenojado. Porque se va a dar cuenta que hay que pagar la luz, pagar el alquiler, y sin duda va a pagar internet, porque sin internet no puede vivir. Y todo, mamá, me transferí. No, nada, no le dé nada. Venga a su casa, ¿no? No, si se casó, se juntó, que lo mantenga su marido. Pero es duro, ¿no? Dice que el padre, bueno, le pidió, encima se fue con dinero, le pidió y se lo dio. Cuando el hijo se va, lo que hace el papá lo espera. Cuando el muchacho, en efecto, regresa, el padre ahí sí corre. Cuando lo ve venir, me imagino al horizonte, sale corriendo a su encuentro. ¿Por qué? Porque ese hijo es como la oveja que se descarrió. Algunos pecadores, algunas personas se descarrían debido a su propia torpeza. Otros, como la moneda, se pierden por descuido. Y otros, como el hijo pródigo, se pierde a causa de su propia voluntad. Porque decide darle la espalda a Dios. Y sabe que le está dando la espalda a Dios. Entonces después no pregunte por qué le va como le va. Y el padre tenía que esperar hasta que él se hubiera quebrantado y estuviera listo para someterse. Muchas veces el Señor permite que seamos quebrantados, que pasemos por el valle de la sombra y de la muerte para valorar nuestra casa. La vez pasada, Karina, nuestra hermana Karina compartía un audio, ustedes lo escucharon, ¿no? Ese joven seguramente que de familia cristiana, no lo conozco, pero dice, Dios me dijo que deje de jugar con él. Y está asustado cuando vos sabés que te vas a morir. Acá hay hermanos que el Señor los ha tratado, ¿no? Que cuando le aprieta, ¿no? ¡Ay, me agarro la taquicardia! Vuelvo al Señor. Y después cuando el corazón le funciona bien, se olvida del Señor. Y así somos, hermano. Seamos sabios, como las vírgenes, ¿se acuerdan? Seamos sabios. A ese padre, hablando de corazón, se le debió haber partido el corazón cuando su hijo se va. Sin embargo, le dio el dinero. Tome, aquí tiene usted, aquí tiene usted. Al mayor y al menor. De la misma manera, Dios ha dado de su riqueza a un mundo de pecadores perdidos y ellos la han desperdiciado. Como tu hijo cuando nació, generalmente nació sano, ¿sí? Y lo criaste y cumplió 13 años, 14, 16, 17, y a los 18 dice, ya soy mayor de edad, dice, ¿no? Y se va. Y cuando vuelve viene destruido con vicios, drogas, alcohol. Vos no lo trajiste hacia el mundo, el Señor le dio todo, pero Él arruinó su vida. Vamos a leer Hechos 14, 16 al 17. Hechos 14, 16 al 17. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien nos dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Es decir, en esta versión dice, en otros tiempos permitió que todos hicieran lo que quisieran. Como el padre, ¿no? Le deja al hijo pródigo que haga lo que quiera. Yo ya le di todo, más no puedo hacer. No puedo meterme en su corazón, en su mente y cambiarlo. Tiene que cambiar solo. Yo lo que voy a hacer es orar por él. Papá, mamá, que orás por tu hijo que no quiere saber nada con Dios. No pierdas esperanza. Pero orá por él, que Dios lo trate. Entonces, que Dios permite eso. Lo que pasa es que a veces jugamos con el tiempo porque no sabemos cuánto tiempo nos queda. Si tuviste un día más de vida, bueno, gloria a Dios, un día más de oportunidad. Y dice el 17, siempre ha mostrado quién es Él, Dios, pues busca el bien de todos. Él hace que llueva y que las plantas den a tiempo su fruto, para que todos tengan de comer y estén siempre alegres, tanto buenos como malos. O sea, las papas que vas a comer hoy al mediodía, o el bife que vas a comer al mediodía, de esa misma vaca también compró el impío. Y Dios le dio la bendición de la tierra y del fruto de la tierra
para que coma el cristiano como el impío. Dios es bueno. Ahora, no fue la situación terrible y la maldad en la que cayó su vida lo que lo hizo recapacitar al perdido. No, porque si ustedes se dan cuenta, yo una vez cuando era joven escuché esta predicación y el maestro decía, qué vivo, ¿no? Tuvo hambre y se volvió a lo del papá. Pero Dios utiliza muchas veces la escasez. Miren, a algunos Dios los aprieta con la salud y ahí se acuerdan de Dios. Y a otros los aprieta con el dinero, porque le importa más el dinero que la salud. Dice, la salud ahí viene, lo importante es el dinero, dice, ¿no? Entonces lo aprieta con el dinero, que tanto adora el dinero, y Dios se le cierra todo, y ahí comienza a buscar a Dios. Gloria a Dios, bienvenida adversidad, ¿no? Bendita adversidad que te hizo volver a Dios. Lo que lo hizo recapacitar al perdido fue, ¿saben qué? La bondad del Padre. Se recordó de cuán bueno es el Padre. Si yo como pastor no presento y hago conocer a Dios a las personas, ellas nunca tendrán esperanza. Si ustedes no conocen por culpa del pastor o por culpa de los maestros de este lugar, no conocen la bondad de Dios, lo maravilloso que es el Señor y todo lo que Él nos está entregando cada día, si no le enseñamos esto a la gente nos perderá las esperanzas. ¿A dónde va a ir si le presentan un Dios interesado? Un Dios que si le das 100, Él te da 1000, si no, no te da nada. Un Dios enojado, el otro te da un Dios airado. Dios está airado, Dios no te puede ni ver. Entonces el pecador no sabe a dónde ir. Pero si presentamos al verdadero Dios, que sí, es justo, lento para la ira, pero es grande en misericordia. Romanos 2:4. ¿O menospreciás las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Dice esta versión, Dios es muy bueno. ¿Cuánto dicen amén? Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen. Pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. Que Dios te provea, que Dios te mantenga sano, que vos, no sé, te vaya todo bien, no significa que tengas que arrepentirte de tu maldad. En el Oriente es inusual que los hombres mayores corran. No es común ver a un hombre mayor, un anciano, correr. Pero este padre, que presuponemos que era un hombre grande, tuvo que hacerlo debido a su compasión por el muchacho. También el hijo había deshonrado a su familia y a su pueblo, y él, la noticia se corrió. Mirá cómo este muchacho, a este hombre tan bondadoso, tan buen padre, ¿no? Tan amoroso, cómo lo deshonró. Y esto se corría entre el vecindario. Y qué interesante, el padre tuvo que correr hacia el hijo y llevarlo rápidamente a la casa porque el hijo corría riesgo que la gente lo apedreara. Vamos a leer Deuteronomio 21, 18, 21, que una vez, yo ya lo conté esto, pero lo vuelvo a contar porque el público se renueva. O tienen mala memoria y hay que recordar. Una vez una hermana, una madre amorosa que ama a su hijo. El hijo en este caso era delincuente, ladrón, tenía todos los vicios habido y por haber, alcohólico, tenía perversiones sexuales, de todo. Pero la madre lo tenía como que era un cristiano. Orá al Señor, le decía, vos tenés que orar al Señor. Yo le decía, no, tiene que arrepentirse antes de pedirle algo al Señor. Ay, pastor, me da una palabra para mi hijo. Para esta persona para que lo anime, una palabra que lo anime, lo estimule, porque la verdad me hace sufrir tanto. Entonces le di esta palabra, Deuteronomio 21, 18 al 21. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán:
a los ancianos de la ciudad: este, nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Qué texto le pasé a la hermana, ¿no? Ahora le pregunto, iglesia, le pregunto. Es Dios hablando, ¿eh? Esto harán. Pregunto, ¿será que Dios ha cambiado de opinión con esto? Si un hijo o una hija le falta el respeto al padre, le roba dinero para comprarse droga. Vamos a presentar el peor de los casos, ¿no? El padre es cristiano y hace todo tipo de maldades y afrenta, le falta el respeto, agarra el plato de comida, esta porquería, le falta sal. Imagínate, ¿será que Dios cambió en su concepto con respecto a esto? ¿Y por qué hoy nos andamos matando a nuestros hijos a pedradas? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos bajo la gracia del Señor. Porque todo ese sufrimiento, toda esa muerte, la padeció Cristo en la cruz. Maldito el que es muerto colgado en un madero, y Cristo murió en un madero. Pero si tu hijo no se arrepiente y su vida se termina o viene el Señor, le cae toda esta ley sobre su vida. Y es fortísimo. Imagínense esa madre, ¿no? Porque yo se lo leía en esta versión. Si alguno de ustedes tiene un hijo terco y rebelde, o sea, encajaba todas las características de este hijo, que no obedece a su padre ni a su madre, aunque lo castiguen, porque eran padres que aplicaban disciplina, hay que hacer lo siguiente. Juntos, el padre y la madre llevarán a su hijo hasta la entrada de la ciudad, y allí en donde se reúnen siempre los líderes de la ciudad, ustedes le dirán: miren, nuestro hijo es muy terco, es rebelde, no nos obedece, para colmo es un glotón y borracho, o sea, nos come todo. Dicho esto, todos los que vivan en esa ciudad matarán a pedradas a ese hijo rebelde. Así no habrá maldad en Israel, pues todos tendrán miedo de hacer lo malo. Entonces el padre del hijo pródigo tuvo que apurar su paso, porque no sé si habrá sido a la madrugada que vino este hijo o de noche, no lo sé. De repente podía haber pasado esto porque estaban bajo la ley. Es decir, si ese pueblo indignado por lo que hizo ese joven, se enteraron lo que hizo ese joven, empezaban a volar piedras, hubieran apedreado también al anciano padre. Amados, el mejor vestido debía haber sido costoso, un manto festivo del padre que lo tenía preparado. El calzado indica que el hijo no era ya un sirviente a pesar de su petición. Porque sus primeras palabras de agresividad fueron: dame. O sea, dame lo que me toca, no te morís más vos. Dame. Después, cuando fue tratado por Dios, dijo: hazme como uno de tus esclavos. ¿Cómo cambia, no? Pero es necesario pasar por la prueba. Es necesario que a veces Dios, aunque Dios nunca suelta a sus hijos, permita que, como dijo Pablo, Satanás los zarandee para que aprenda a no desobedecer. Amados, cuando uno se sale de la cobertura de la iglesia, y no hablo como que la iglesia es algo místico, sino que hablo de la cobertura de Dios, que Dios le dio la autoridad a la iglesia. Si uno se sale de la iglesia, está propenso a que le pase cualquier cosa, porque está alejado de Dios. No es ordenado, porque si es cristiano y no congrega aquí, bueno, digo, yo lo primero que le pregunto: ¿dónde estás congregando? No, pastor, no congrego, pero hace como 3 meses que no estoy en la iglesia. No, que yo primero pongo en lugar esto, primero hago más importante lo otro. Seamos sabios. Dios nos da 24 horas por 7 para administrar el tiempo. Y demos a Dios lo que es de Dios. El tiempo de Dios es de Dios. Y le felicito porque usted se ha esforzado para llegar a este lugar. Y nos muestra cómo aquel padre entregó todo por sus hijos. Al menor la tercera parte de las riquezas y al mayor el doble que al menor, pues el mayor era el primogénito. O sea que el que salió ganando era el mayor. Porque y transportado esto a Dios, el hombre desperdicia los privilegios que puede alcanzar por la fe y la obediencia. Menosprecia cualquier relación personal con Dios.
No le interesa nada que tenga que ver con Dios. Y muchas veces cambiamos todo lo maravilloso, excelente que nuestro Señor tiene para nosotros para dedicarnos a una vida indigna, pecadora y perversa. Algunos, yo sé que, bueno, imagínate que estamos en un estadio, ¿no? Y hay mucha gente, para que nadie se sienta aludido, ¿no? Pero algunos que apenas vino, porque no tenía ganas de venir, la verdad que no cuesta. Y hoy vino, yo creo que más de uno estaría agradecido al Señor, decir, gracias Señor que vine, porque me estás hablando. Ya cuando estábamos cantando, Señor, tú me estabas ministrando. Y qué bueno que es eso, porque hay gozo en los cielos cuando alguien se vuelve al Señor. Dice que juntándolo todo, nos muestra que el Hijo tuvo que convertir los bienes, tierra, animales, joyas que le dio el Padre, en dinero. Todo lo que el Padre le dio seguramente documentos, tierras, y este joven vendió todo lo del Padre para convertirlo en dinero. ¿Y qué hizo? Se fue y vivió perdidamente. O sea, señal de que estaba perdido. Estaba libre, era joven, con dinero y con todo el tiempo disponible. Imagínate la cantidad de amigos y amigas que lo rodearon, ¿no? Él se sentía, soy el hombre más feliz de la tierra, hasta que se le terminó. No solo desperdició sus bienes con extravagancia, de una manera vergonzosa, viciosa, no se privó de nada. Terminó con los cerdos. Para un judío, ustedes saben que es lo más degradante, lo más inmundo tener contacto con los cerdos. Y el hombre quería hasta comer lo que los cerdos comían. Ahora, el hermano mayor es la persona olvidada en esta parábola. Y sin embargo, es la clave de la historia. Si el hijo pródigo simboliza al publicano, al pecador, al que está perdido, el hijo mayor representa al que cree que está bien con Dios, al fariseo y al escriba. Hay pecados del espíritu como pecados de la carne. Vamos a leer 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea que Dios nos hizo esa promesa. Por eso, para que Dios nos acepte, no debemos hacer el mal, sino mantenernos libres del pecado. Honremos a Dios y tratemos de ser santos como Él. Ese es nuestro trabajo como cristianos. Cada día santificarnos más. Los líderes religiosos eran igualmente pecadores, culpables de un espíritu de crítica. Ellos eran tremendos, tenían un corazón homicida. De hecho, mataron a muchos y entre ellos a Jesús. Debido a que el hijo menor había recibido su herencia, los bienes raíces le pertenecían al hermano mayor, pero eran controlados por el padre. Y todo en la familia se beneficiaba, cuando estaba todo en orden. Si el hermano menor regresaba a casa, confundiría aún más el tema de la plata. Como, papá, ya le diste, ya me diste a mí y ahora que me toca a mí. O sea, el hijo quería más. De modo que el hermano mayor no quería que vuelva, ni tampoco lo buscó. Porque un hermano que es un buen hermano sale él por su propia cuenta a buscar a su hermano menor. Ahora, mis amados, descubrimos que el hermano mayor tenía, por decirlo de alguna manera, su propia programa, su propia agenda oculta. Parecía como que estaba con el papá, pero estaba haciendo cosas en secreto. Él tenía un deseo ardiente de tener un jolgorio, una tertulia con sus amigos, ¿no? Lo mismo que hacía el hijo pródigo allá, él lo quería hacer, pero bajo el manto del padre. Dice que se enfureció este hermano mayor con su hermano porque regresó a casa. Y se enojó también con su padre por la bienvenida y por haberle perdonado. Como los escribas y fariseos, se quedó fuera del gozo y del compañerismo de aquellos que habían sido perdonados. Y se quedó afuera de la casa. Y dice que el padre le insistía. Con ese acto, ese joven humilló a su padre, lo puso en vergüenza y también a su hermano. El padre podía haberle ordenado, darle una orden que entre a su casa, pero prefirió salir a rogarle. Amados, en cierta manera, el Señor, cada día y cada servicio, ¿no?, que tenemos, cada culto, el Señor nos está rogando que volvamos a Él.
En cierta manera, Pablo mismo utiliza os ruego en el nombre del Señor. Es un pedido del Señor. Es el Espíritu Santo apretando nuestros corazones, convenciéndonos de que estamos mal. Y eso fue lo que el Señor hizo con los líderes religiosos. Pero ellos no querían saber nada con el Señor. Ellos pensaban que eran justos. Ellos pensaban que eran salvos debido a su conducta ejemplar. Pero estaban fuera de la comunión del Padre. Y ellos necesitaban imperiosamente arrepentirse y buscar el perdón de Dios. La parábola, la comparación que tenemos a la vista, mis amados, se conoce generalmente como la parábola del Hijo Pródigo. La verdad es un gran cuadro espiritual, una obra maestra. La verdad, una literatura dada por el mismo Señor. A diferencia de la mayor parte de las parábolas del Señor, no nos enseña solo una, sino varias verdades. Y te voy a mostrar al menos brevemente, cinco verdades de esta parábola. La primera son figuras. La primera figura que se nos presenta en este cuadro, el de un hombre que sigue inclinaciones naturales de su corazón. Nosotros tenemos inercia natural a lo malo, siempre. A veces en la mente, a veces en el corazón, a veces nuestra lengua se va de más. Cuando hablamos de más o criticamos negativamente a alguien o pensamos en nuestra mente algo que no debemos pensar, es una inclinación natural de la carne. Por eso debemos santificar nuestra mente. Es un hijo menor que, queriendo prematuramente hacerse independiente, se va de la casa de un padre cariñoso y desperdicia todo ese caudal de dinero de una manera horrible. Porque si me decís que fue como la parábola de las monedas, ¿no? Fue y multiplicó el dinero, compró acciones, etcétera, ¿no? Compró criptomonedas, lo hubiese multiplicado, pero no, como decimos aquí, lo patinó todo el dinero. Y ese hijo menor representa nuestra naturaleza humana. Todos nosotros somos por naturaleza, escuchá porque ahí te va, orgullosos. ¿Quién no es orgulloso aquí? Hable ahora o calle para siempre. Todos. Está ahí. Estamos batallando con eso, aprendiendo a ser humildes, pero rápidamente quiere aflorar el orgullo. Soberbios, somos soberbios. Soberbios cuando no admitimos o no queremos, por ejemplo, perdonar a alguien. Somos más que Dios. Al no perdonar a alguien, somos más que Dios. No, porque usted no sabe lo que me hizo, pastor. Perdónalo. Perdona a tu esposo. Sí, yo estoy con él por los hijos, por apariencia. Pero los dos vienen a la iglesia. Perdónalo y aviva en el fuego del amor. Perdonala también a tu esposa. Ella casi nunca se equivoca porque no son perfectas. No, pero amor. Perdonala. Perdona a tu hijo. Perdona a tu padre. No sentimos placer alguno en tener comunión con Dios. Más bien al contrario, nos separamos de Él y nos bajamos, nos vamos lejos de Él. Preferimos ir a la cancha, preferimos ir a hacer deporte, preferimos ir a comer, a ir a pescar, ir a los cumpleaños, antes que estar en este tiempo, que es tan importante para nosotros. Gastamos nuestros días, gastamos nuestras fuerzas, nuestros recursos, nuestras facultades, nuestro afecto en cosas que no son ni pueden ser primero para nuestras vidas. Leamos 2 de Corintios 4:18. 2 de Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que no se ven son eternas. Las cosas que se ven son pasajeras. Todo lo que vivimos aquí en esta tierra con las cosas existenciales como el dinero, la comida, todos los bienes materiales, aún los afectos, la familia, todo es pasajero, todo se termina. Pero buscar a Dios es para siempre. Vamos a la segunda figura. Es la de un hombre que aprende por experiencia que el camino del pecador es escabroso. O sea, por experiencia se da cuenta que alejado de Dios está mal y el mundo nada bueno le puede dar.
eso en ciertamente es sabiduría de Dios. Nuestro Señor presenta a nuestros ojos a través de esta parábola a un joven gastando todo su haber hasta que queda reducido a la miseria y queda en una situación de hambruna, desesperado. Consigue hay una changuita para cuidar cerdo, pero parece que no le daban ni para comer. Estas palabras pintan la situación de muchas personas. El pecado los domina con vara de hierro. Escuchá, el pecado te domina con vara de hierro. Satanás es un amo cruel. Y de esto caen en cuenta cuando, para su pesar, ya se hicieron esclavos de Satanás. Los que no se convierten no pueden ser jamás verdaderamente felices. Bajo la apariencia de alegría, de dinero y de jolgorio, pero por dentro está desmoronado. Es algo horrible lo que se siente. No hay nada más terrible. Hay una expresión que le atribuyen a Jim Carrey, que es un famoso actor cómico. Y él dijo, me gustaría que todos aquellos que quieran ser ricos lo sean para que se den cuenta que de nada sirve eso, que no lo llena. Qué interesante, ¿no? De un hombre rico, ¿no? Diciéndolo esto. Muchos hombres de esta clase hay que tienen el corazón herido, que se sienten aburridos con sus propios actos, están desorientados, dicen, esto es la vida, completamente desdichados y vacíos. Hay muchos que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? No hay paz, dijo mi Dios, para con los impíos. Leo yo aquí Isaías 57:21. Los sufrimientos secretos del hombre que no han sido regenerados son grandes en el corazón y destructivos. Si vos no te pusiste a cuenta con Dios, como siempre decimos, no escondas bajo la alfombra, porque Dios conoce lo que hay bajo la alfombra. No avances cuando todavía hay cosas por resolver. Se siente el pecho vacío, por más que uno puede esforzarse en ocultar. ¿Cómo estás, hermano? Bien. ¿Cómo estás, hermana? Bien, estoy bien. Pero en realidad está vacío. Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. En una versión un poco más actual dice, si seguimos nuestros malos deseos, el deseo del hijo pródigo, ¿no? Dame el dinero y quiero ir a disfrutar la vida. Si seguimos nuestros malos deseos, moriremos para siempre. ¿Te va a durar? Como dice mi amigo el refranista, el que dice refranes, ¿no? Luciano. Como mayonesa en el hocico del perro, ¿no? Te dura ese tiempo. El tiempo, hay algunos que le vienen el dinero cuando ya están grandes, ya están viejitos, ya no pueden disfrutar tanto. O sea, se fue la juventud. Se perdió la juventud, por decirlo de alguna manera. Ahora tener el dinero, ¿para qué sirve? Yo quería el dinero cuando era joven. Si seguimos nuestros malos deseos, moriremos para siempre. Pero si obedecemos al Espíritu, tendremos vida eterna. Romanos 6:21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Dice esta versión, pero ¿qué provecho sacaron de todo eso? Tan solo la vergüenza de vivir separados de Dios para siempre. Tercera figura. Representa al hombre reconociendo por vez primera su corrupción moral natural y resolviendo a arrepentirse. Amados, la caída, el pecado es en caída libre. No hay límites, no hay límites para la maldad. Porque de la perversión más baja podés caer más bajo todavía. Así hay tanta gente en la cárcel. Ellos, si les preguntás, son inocentes, nunca hicieron nada. Pero la maldad, la avaricia, el deseo de probar más, de querer más, los llevó ahí. A otros los llevó al hospital, a otros al manicomio y muchos en el cementerio, ardiendo en el infierno. Es fuerte, ¿no?
Y este joven, antes de caer en todo eso, dice que recapacitó. ¿Sabes de qué se acordó? De la bondad del Padre. No sé si te ha tocado toparte con alguien que es un chico delincuente, vive una vida muy al margen de la ley, y cuando le hablas de Dios, dice, sí, yo cuando era chico iba a la escuelita y cantábamos, yo tengo un amigo que me ama. No se olvida nunca, jamás. Y el hijo pródigo es muy parecido, se acordó de la bondad del Padre. Nuestro Señor dice que el joven volvió en sí. Qué bueno es volver en sí. Exclamó, y leo aquí, por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó, en la casa de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo estoy aquí muriendo de hambre. Qué locura es lo que hice. Ahora, ¿cómo voy a hacer con papá? Le pedí todo el dinero, gasté todo, el olor a cerdo, el excremento de cerdo sobre su ropa. Tenía vergüenza de volver. Estas palabras expresan los pensamientos de un gran número de personas. Muchos reaccionan así todos los días. Y nosotros debemos dar gracias a Dios cuando percibimos que nos viene a la mente tales pensamientos. No está mal que digamos, Señor, debo arrepentirme. Señor, debo volverme a ti, Señor. O debo corregir esto que sé que te ofende, Señor. Ahora déjame aclararte algo. Pensar no es arrepentirse. Tenerlo aquí no es arrepentirse solamente, ¿eh? Es el principio de este acto. Ese joven, lo primero que hizo, pensó, volvió en sí. Porque pensar, atención con esto, convicción, estar convencido de que estás mal y necesitas a Dios, eso no es conversión. Pero es el primer paso, porque la convicción te conduce a la conversión. La causa de la muerte eterna de millones de personas son personas que jamás consideraron a Dios, es decir, jamás pensaron, como dijo pródigo. Jamás dijeron, estoy mal, no reconocen, son tan orgullosos que se van a morir ahí en su postura. Pero el de corazón humilde, que le queda un rayo de luz en su corazón, dice, no, estoy mal, por decirlo de alguna manera, debo volver a la iglesia. Como muchos de ustedes. ¿Amén? ¿O no amén? Muchos de ustedes vinieron, no, yo tengo que volver a... Alguien me dijo, tengo que volver a mi casa. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que no es, como decía Esteban el miércoles, no es casa de oración el camino del Señor, sino que es Jesús, ¿no? Jesús es el camino. Amén. Pero es preciso, sin embargo, hacer una serie de advertencias. Hemos de tener mucho cuidado de no contentarnos solo con pensar. Porque hay gente que está pensando, y si yo estoy en comunión con Dios, no te equivoques. Solamente estás reconociendo mentalmente. Los buenos pensamientos son muy saludables, pero ellos no constituyen la salvación. O no constituyen la reconciliación. Si el hijo pródigo no hubiera hecho nada más que pensar, tal vez habría permanecido alejado de la casa, rodeado de cerdos, todo oloroso, tirado en la ruina, pensando, decir, qué malo que soy, pero nunca hizo nada. Cuarta figura, representa al hombre, al joven, volviéndose a Dios. O sea, que él agarró, dejó los cerdos, se despidió de todo y comenzó vuelta a casa. Y eso sí es arrepentimiento. Cuando uno toma acción, no solamente de pensamiento, sino que dice, estoy mal, pero voy a hacer lo que tengo que hacer, volverme a Dios. Nuestro Señor relata cómo aquel joven, saliendo del país distante y volviéndose a la casa de su papá, puso en práctica lo que pensó y confesó con su boca, sin rodeos, al Padre. Y ahí hay un vivo bosquejo del arrepentimiento y la conversión verdadera. Sin arrepentimiento no hay conversión. A veces nacer en un hogar cristiano, algunos le dicen cuna cristiana, no existe eso, ¿no? Pero algunos creen que, o como en mi caso, yo nací casi en un hogar cristiano, uno cree que ya por herencia o porque estar en un ámbito cristiano ya soy salvo. Y yo me convertí al Señor a los 16 años. Y ya era de niño que iba a la iglesia. Quizás hay jóvenes que tienen que dar este paso y arrepentirse de sus pecados y convertirse a Cristo.
No por el hecho de que venga con papá y mamá, o que congrega a la iglesia, o hasta que tenga un ministerio si querés, son salvos. Y nos estamos metiendo en un tema muy profundo, amados, ¿eh? Porque no todo el que me dice Señor, Señor, es de los míos. Y por misericordia lo que el Señor quiere es que nos volvamos a Él. ¿Hacemos una promesa de volvernos a Él? ¿Amén? ¿Sí? Por las dudas diga amén. Usted sabe que está en el Señor, pero por las dudas, sí, Señor, si todavía por ello me la estoy creyendo y no, Señor, hoy es el día. Ayúdanos, Señor. Quinta y última figura. Representa al hombre penitente en el acto de ser recibido, perdonado y aceptado como nuevamente hijo del Padre. La descripción de nuestro Señor es muy tremenda. Fíjate, Lucas 15, lémelo por favor, Moni, Lucas 15, 20 al 23. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Si queremos conocer a Dios, esta es una prueba. Así es Dios. Amados, tal vez jamás fueron escritas palabras más conmovedoras como esta. Al que hemos ofendido, al que hemos tratado de muchas cosas, porque el hijo ese le dice, la herencia es cuando el papá se muere. No te morís más, yo quiero disfrutar la vida. Lo ofendió. Y ese padre con un corazón partido tomó ese dinero y se lo entregó. Como mostrándole que no es lo importante el dinero. Es como, amados, a ver, es tan clara la parábola que no hay que explicar demasiado. Ya solo con leerlo al principio que lo leímos, ya el Señor ya nos habló. Querer agregarle algo es como querer envolver con papel dorado un lingote de oro, ¿no? O tratar de pintar una orquídea. No, le falta la orquídea, le voy a pintar yo. No, ya está, es hermoso. La parábola, la palabra es hermosa. Esta palabra nos revela ni más ni menos que el infinito amor de Cristo hacia nosotros, hacia toda la humanidad. Y nos enseña cuán grande es la voluntad que tiene Él de recibirnos a nosotros. No es que nosotros recibimos a Cristo. Es una expresión muy común. De hecho hay un texto que lo respalda. Pero en realidad Cristo nos recibe a nosotros. Si nosotros lo que despilfarramos, hicimos desastre en nuestra vida, estamos sucios, vacíos, estamos totalmente despreciables, ¿y qué vamos a recibir nosotros? Él nos recibe a nosotros. Y cuán completo y cuánta paz, cuánto se ensancha nuestro corazón cuando recibimos el perdón de Dios. Porque recibir el perdón de Dios, amados, es no quiero volver atrás, no quiero volver más allá, no quiero ensuciarme más, Señor. Ya sufrí demasiado. ¿Y sabe por qué se sufre? Por el pecado. Dios no se ha olvidado de tu vida. Muchos, inclusive como el hijo mayor, culpa al padre. No hay manera de culpar a Dios, porque Dios es bueno. Dice Hechos 13:39, pero Dios perdona a todo aquel que cree en Jesús. Te voy a hacer una pregunta y pensalo bien. ¿Crees en Jesús?
Si lo crees, Él te perdona. Él es grande en misericordia. Dice el Salmo 86:5, ya vamos por el final. Salmo 86:5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Ahí te presento a Dios. Ahí te presento el carácter de Dios. Dice, Dios mío, tú eres bueno, sabes perdonar. Qué grande es tu amor por los que te buscan. Hay que buscarlo, esa es la clave. En el sentido como el hijo pródigo, volverse a Él. Tengamos presente, amados, constantemente que la misericordia de nuestro Señor es infinita. Y no olvidemos que Él recibe a los pecadores. A Él deben acudir para obtener vida eterna las personas perdidas. En Él y en su misericordia es que confía el cristiano que se arrepiente y que tiene la fe verdadera. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Padre recibe nuevamente a su Hijo en el seno de la familia, con todos los derechos intactos, con todos los privilegios intactos. Es decir, cuando el padre de esta parábola muere, el Hijo otra vez recibe la herencia. Qué tremendo. Y sin embargo, lo deja libre. Lo perdona, lo recibe, y aquí me quiero detener y quiero que pensemos bien en esto. Lo deja libre. ¿Libre qué? ¿Para qué? Para que lo ame, que su hijo ame a su papá con un amor incondicional. No por los bienes materiales, sino por el amor y la bondad y la misericordia del Padre. ¡Qué misericordia desmesurada! Algún teólogo lo presentó así. Misericordia o amor desmesurado, como desbordante, como algo muy grande. Gálatas 5:1. Y termino con esto. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estés otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Te voy a dar una explicación teológica para que entiendas esto. Jesucristo nos ha hecho libres. ¿Te hizo libre el Señor? Amén. Él nos ha hecho libres de verdad. Entonces dice Gálatas 5:1, no abandonen esa libertad, ni vuelvan nunca más a ser esclavos de la ley, o sea, esclavos del pecado. ¿Qué significa esto? Que antes, aunque muchos, me imagino yo este joven con tanto dinero y tantas mujeres y tantos amigos y tanta fiesta y vino, él se sentía libre. Esto es vida. Vieron que hay gente que dice, esto es vida, ¿no? Y en realidad éramos esclavos del pecado. Y cuando somos esclavos del pecado, que Satanás es nuestro Dios, de alguna manera nuestro Señor o nuestro Padre, somos tan esclavos que lo único que podemos hacer es pecar y hacer maldades. No somos libres. Aunque el ser humano cree que es libre, yo hago lo que quiero. No, hacer la voluntad de tu padre el diablo, que es alejarte más de Dios y creer que satisfaciendo tu carne, tu mente y tus deseos, sos libre. Pero sos un esclavo del pecado. Pero ahora, cuando venimos a Cristo arrepentidos como el hijo pródigo, somos ahora realmente, Cristo nos hizo libres. Libres de verdad. ¿Vieron? No sé si te lo han dicho esto. No, yo no voy al culto, no voy al evangelio. Te dicen porque te prohíben fumar, bailar, tomar. ¿Viste que dicen así, no? Y ¿saben qué? Que no es así. Porque cuando venimos de la mugre, obviamente, ¿para qué vamos a querer volver? Pero venimos del fango cenagoso, de lo peor de lo peor. Y el Señor nos da vestido nuevo, un anillo
que ese anillo, según los hebreos, ese anillo era un sello. El hijo tenía la misma autoridad que el padre para sellar un documento, cobrar, vender. O sea, le dio todos los privilegios. Le dio calzado nuevo. Eso significa que él ahora es de la familia, otra vez es de la familia. Pero, hijo pródigo, ya no más pródigo, ahora sos libre. Sos libre por el amor que te dispensé de serme fiel, de estar en casa, de quedarte en casa o de volver al pecado. Tenés la libertad. Amado, aquí nadie está porque nadie lo amenaza con nada ¿no? O recibe un premio. Nadie está por fuerza aquí. Uno está por amor. Pero también es libre de decir, no, sabes que no voy más. Ahora los domingos voy a ir a jugar a la bocha con mis amigos. Sos libre. Sos libre de hacer lo que quieras. Es tan grande la libertad que nos dio Cristo que somos libres de amarle o de alejarnos nuevamente de él. Pero obviamente, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Peor aún, dice, mejor que no me hayas conocido que haberme conocido y vuelto atrás. Cierra tus ojos, por favor. Y se pueden presentar, Señor, podemos decir muchas preguntas. Y podemos decir, ¿la misericordia de Dios llega a todas las personas? Les pido por favor si pueden mantener sus lugares. Es un momento de ministración. ¿Esta misericordia puede llegar a todas las personas? Puede ser, como hoy decía Esteban, ¿no? Puede ser que alguien que haya hecho algo muy terrible, muy bajo, muy despreciable, puede ser que esa misericordia también le alcance a esa persona. Puede ser que la misericordia alcance a alguien que mató a una persona por robarle. Puede ser que esa misericordia alcance a un corrupto político que se robó tanto dinero para su bienestar. ¿O quedan excluidos? Tenemos muchas veces la imagen de un Dios indignado, ¿no? Un Dios cruel, furioso, ¿no? Pero no. Podríamos decir que la imagen hoy de Dios es la de un Dios entristecido. Un Dios que su corazón se conmueve, porque Él ve cómo muchos se alejan de Él. A pesar de que testifican de que han recibido mucha misericordia de Dios. Sí, claro que Dios está enojado, pero Él controla su enojo para expresar su misericordia. Y agradezco a Dios por su amor. Gracias, Señor, por tu amor infinito. Porque muchos de nosotros no hubiéramos sobrevivido a esta vida, ni tampoco a la vida eterna, si no fuera por tu paciencia. Gracias por tu paciencia, Señor. Que aún estás como el padre del hijo pródigo, esperando a que regrese. Y ahora es el tiempo de alegrar el corazón de Dios, volviéndonos a Él. Señor, bendice a mis hermanos. Que podamos, Señor, en esta mañana traer alegría a tu corazón, Señor. Porque tu palabra nos está diciendo que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y eso está en nuestras manos. Tú no puedes hacer más nada, ya hiciste todo. Derramaste tu sangre en la cruz. Subiste a los cielos. Enviaste tu espíritu. Repartiste dones a los hombres. Formaste la iglesia. Levantaste pastores, predicadores, maestros, apóstoles, evangelistas, para edificar a la iglesia. Ya hiciste todo, Señor. Ahora toca nuestra parte, responder sí o no.
El Señor hoy te apremia, hoy te arrincona el Señor y te pregunta, ¿sí o no? ¿Querés permanecer perdido sin reconocer que me necesitas? ¿O querés levantarte arrepentido y pedirle al Padre, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti? Recíbeme, Señor, y haz conmigo lo que tú quieras. Antes te servía, antes era un siervo para tu gloria, hoy apenas congrego, Señor. Padre, levántame, Señor, pon tu fuego en mí nuevamente, Señor. Porque el tiempo se termina y aún hay muchos hijos pródigos por rescatar, hay muchas almas por salvar. Señor, fortalece a tu iglesia. Que hoy, Señor, en cierta manera renueva sus votos, como en las bodas, que uno reafirma que ama al esposo, que ama a la esposa. Iglesia, renova tus votos con el Señor. Decirle, Señor, yo ya me he arrepentido, he entregado mi vida a ti hace muchos años, pero hoy vuelvo a hacerlo, Señor. Hoy reafirmo esa entrega. Y si en el camino he fallado y te he dado un 30%, un 50% de mi vida, hoy quiero entregarme totalmente a ti, Señor. Porque cuando estaba perdido, tú no me diste por perdido, sino que me buscaste y me salvaste, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por tu espíritu. Y gracias por la promesa de que pronto vienes a buscarnos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Amén.